Vamos a ponernos de pie para adorar esta mañana a nuestro Señor. Los invitamos a los que están en casa a que juntos adoremos a nuestro Dios. En ti huye la oscuridad, al débil tú levantarás. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará. Solo a ti, solo a ti, Dios. Cristo, eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo, me muevo a tu ritmo. En cada latido tú estás. Dejaste atrás para llevarme a tu hogar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Me diste paz y libertad, y de tu amor puedo cantar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Por ti, Dios, mi corazón palpita. Yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo. Me muevo a tu ritmo. En cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Cristo, eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti. Por siempre tu gracia me sostiene, tu amor me hizo libre, jamás seré igual. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo, me muevo a tu ritmo. En cada latido tú estás. En cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Gracias, Padre, porque, Señor, tus ojos no se apartan de nosotros. Gracias por el cuidado que has tenido de nuestras vidas, Señor. Y esta mañana queremos venir a ti, Señor, a darte nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, Señor. Esta mañana, Señor, queremos que lo que estamos haciendo, Señor, sea de tu agrado y suba, Señor, como olor fragante delante de ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Esta mañana te cantamos, Señor, en agradecimiento. Gracias, Padre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí,
Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puede imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puede imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, y para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad. inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro
Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Señor Jesús, gracias por derramar gracia en la vida de los que te buscan y te siguen. Y Espíritu Santo, tantas gracias por estar con nosotros. Guíanos, enséñanos, convéncenos, muéstranos, abre nuestro entendimiento. Hoy presentamos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti para que nos ayudes en este camino que tú en donde nos has puesto. Gracias por estos momentos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Este es un buen tiempo. Creo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar varias cosas el día de hoy. Y pongámosle atención. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Con todo nuestro corazón vamos a decirle al Señor Jesús que lo amamos. Digámosles: te amamos, Señor Jesús. Por lo tanto, vamos a honrar tu palabra poniéndole atención, poniéndola en mi corazón y poniéndola por obra. Hoy mi vida va a cambiar por tu preciosa palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga. Este es un excelente domingo donde creo que Dios tiene grandes cosas. Pueden tomar su lugar. La semana pasada hemos estado compartiendo sobre el Génesis de Dios, cómo el Génesis nos habla de un orden para quitar el vacío, el desorden, las tinieblas. Por lo general, en el mundo hay tinieblas que están queriendo ensuciar y confundir, afectar, lastimar la vida de los cristianos. Y Dios ha estado hablando de volver a poner nuestro corazón en sus manos, porque el Espíritu Santo nos quiere ayudar a recomponer. ¿Cómo podemos tener la vida de Dios? ¿Cómo podemos ser fructíferos si hay un desorden? ¿Cómo podemos alcanzar los propósitos de Dios si hay un vacío en nuestra vida? Entonces, el día de hoy vamos a ver sobre la voluntad de Dios y cómo vivir en ella. Y yo quisiera que pusieran mucha atención, porque muchas veces escuchamos la voluntad de Dios y nos imaginamos solamente portarnos bien. Pero queremos ver cómo Dios quiere establecer esa abundancia sobre nuestra vida, no solamente bendición. Todos en Cristo son bendecidos, pero no todos tienen galardones. Yo quisiera que nosotros fuéramos gente de galardones. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué será? La voluntad de Dios tiene que ver con un plan de Dios, con un propósito en nuestra vida, y tiene que ver con el deseo de Dios para nosotros. Ahora, Dios es un Dios personal, es íntimo. A veces nosotros pensamos que Dios es el Dios de todo el universo y está ocupado con mucha gente. Dios es un Dios personal, íntimo, es un Dios familiar, está pensando en tu familia. También es un Dios de naciones, es un Dios de etnias. La palabra nación es etnia. Así es de que Dios está pensando en nuestra ciudad, en nuestro país, está pensando en cómo hacer un rescate. Entonces, Dios en el principio le dio eternidad al corazón de cada uno, pero por el pecado se hizo un desorden. Entonces ha venido el Señor Jesús para recuperar y restaurar, pero Él ha venido y está viniendo el Espíritu Santo el día de hoy para que le entendamos cuál es su voluntad. Entonces, ¿cómo puedo entender si yo estoy viviendo dentro o fuera de la voluntad de Dios? Y tiene que estar conectado mucho con mis acciones. ¿Cómo hablo? ¿Qué hago? ¿Cómo influencio en la vida de los demás? ¿Soy testimonio? ¿Estoy honrando? Entonces yo me debo de dar cuenta si es que estoy o no en la voluntad de Dios.
Entonces nosotros somos gente de influencia si estamos en la voluntad de Dios. Si no estoy en la voluntad de Dios, influimos en lo negativo. Pero siempre vamos a afectar la vida de alguien, principalmente la vida de nuestra familia, de la gente más cercana. Si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, entonces yo influiré en bendecir a mi familia. Si no, voy a causar algún daño. Ahora, si Dios está ayudándonos por el Espíritu Santo a entender algo más, les aseguro que el día de hoy Dios va a cambiar bastantes cosas. En el Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame, Dios mío, tu voluntad y tu precioso Espíritu Santo me guíe en esta tierra por caminos de rectitud. Entonces, este es un clamor, enséñame, Dios, tu voluntad. Y hoy yo quisiera que todos los que estén escuchando esto, le digamos al Señor, enséñame tu voluntad. ¿Qué le parece si le decimos, enséñame tu voluntad? Y sea tu espíritu el que me guía. Dile, Espíritu Santo, guíame en esta tierra. Entonces, va a empezar a suceder algo muy interesante. Hoy les voy a hablar algo muy difícil y espero que Dios me dé la gracia para hablarlo claro. Voy a hablar algo que es un poquito complicado si no tenemos al Espíritu de Dios, pero hoy le hemos dicho que nos guíe, que nos enseñe. En el caso del apóstol Pablo, él puede enseñarnos cosas de parte de Dios para poder vivir en la voluntad de Dios. Y la Escritura nos muestra que hay 3 esferas en donde nosotros nos podríamos mover. La esfera natural, la esfera espiritual y la esfera celestial. Hay gentes que solamente, y gente cristiana, que solamente se mueve en la esfera natural, en donde la carne es quien dirige, nos gobierna, estamos enojados, tristes, deprimidos, y nos mueve mucho lo que sentimos. La esfera espiritual es importante que viene a través de la Escritura, y quiero decirles que la voluntad de Dios es la ruta que Él trató para que nosotros pudiéramos llegar a nuestro destino bien. Si tú has recibido al Señor Jesucristo, Dios te ha dado vida eterna. Si no lo has recibido, este es el tiempo de recibirlo. Pero Él ha diseñado una ruta para que tú llegues a tu destino. Hay quienes van a llegar bien tronados, afectados y lastimando a otros porque no caminaron en el diseño. El diseño de Dios es su voluntad y está escrita en la palabra. Por eso hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos revele cosas de su palabra. Y voy a decirles cómo poder llegar a lo celestial. ¿Y cómo poder llegar a lo celestial? Porque dice el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad en la tierra como allá en el cielo, en lo celestial. Y hoy podríamos decirle al Señor que nos meta a esa esfera celestial. Y creo que lo podríamos experimentar. Pero se requiere que nosotros caminemos en fe, porque ese es el diseño de Dios para entrar en la voluntad de Dios a través de esta fe, la fe de la palabra. Quiero leer Efesios capítulo 1 y voy a leer del versículo 1 al 11. Y esto es un poquito complicado si no le pedimos al Espíritu que nos ayude. Y entonces voy a leer el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y aquí aparece la palabra voluntad de Dios. Pablo, por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, Éfeso quiere decir, así es
hecho. Entonces, Dios quiere que nosotros le entendamos el día de hoy. Este es un mensaje a los que están en Cristo Jesús y a los que son fieles a Jesús. Ah, pero yo me he equivocado. Este mensaje es para ti. Ah, pero es que sí creo en el Señor Jesús. Este mensaje es para ti. Y quiero decirte, dice que por la voluntad de Dios, esto está escrito para los que creen en el Señor Jesús. Yo creo que si estás escuchando esta transmisión, si estás aquí escuchándolo, es porque has sido llamado por Dios para algo, para meterte en el diseño de Dios, en la ruta de Dios, en el deseo de Dios, en el propósito de Dios, en los anhelos de Dios. Dios quiere bendecir a su gente que confía en ellos. Entonces dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que quiere hacer es, la voluntad de Dios es gracia y paz. Esto es un tiempo bien difícil, que si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, vamos a salir afectados. Y lo primero que te quiere dar es gracia y paz. Segundo, aquí me está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, si tú eres un cristiano, Él ya te bendijo. No te va a bendecir, ya te bendijo. Entonces, ¿por qué a veces vivimos como no bendecidos? Porque no estamos entendiéndole, pero ya te bendijo en lugares espirituales y en los celestiales. ¿Y cómo hacer que esto sea en lo natural? Es lo que hoy vamos a ver. Aquí me está diciendo que Él ya te bendijo en lugares espirituales y celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Si tú eres un cristiano, has recibido a Jesús, eres fiel a lo que Él estaba hablando, quiere decir que aquí te está dando paz. Él te está hablando que te está dando gracia y está diciendo que tú fuiste escogido desde antes de que todo el mundo fuera creado. Estás en el plan de Dios. Porque aquí habla de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es recuperar lo que se había perdido. Y si tú te sentías perdido, si te has sentido solo, si te has sentido vacío, si te has sentido en un desorden, si te has sentido con temor, si has sentido miedo por la muerte, si has estado afectado por la muerte de familiares, si estás enfermo, este es el gran día donde tú tienes que volver a levantar tu corazón porque es la voluntad de Dios. Y quiere decirte que ya te ha bendecido en lugares celestiales, en lugares espirituales, en lugares naturales. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, primero aparece el versículo 1, es que por la voluntad de Dios tiene un mensaje, que ya te ha bendecido y que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa es la voluntad de Dios. Pero luego el versículo 5 dice, por el puro afecto de su voluntad, que son hijos. Y si son hijos, son herederos. Y si te has equivocado como hijo, serás recuperado, restaurado. Y ahorita estamos puestos bajo prueba. Es algo difícil lo que está sucediendo, pero hay algo importante que va a suceder el día de hoy. Y luego dice, versículo siguientes, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ustedes son aceptables, son amados, aunque se hayan equivocado, aunque hayan estado sufriendo. Quiero decir, el día de hoy quiere cambiar pensamientos, emociones y quiere que tú recompongas la ruta, como el GPS, recalculando. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él te ha perdonado. Versículo 8.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces aquí aparece otra vez la palabra misterio de su voluntad. Quiere decir, me encantaría hablar y profundizar más, pero no tengo tanto el tiempo. Pero hoy me voy a dedicar a estas 4 palabras que estamos leyendo de la voluntad de Dios. Y luego dice, vuelvo a leer el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio es algo que estaba oculto, pero el día de hoy hay un apocalipsis. Apocalipsis es revelación, es descubrir, es entender lo que te hace decir, wow. Te sentías solo, hoy vas a decir, wow. Te sentías enfermo, hoy vas a decir, wow. Es la voluntad de Dios va a cambiar muchas cosas. Te sentías que se te fue de las manos tu familia, hoy vas a decir, wow, soy bendito, he sido perdonado, van a cambiar cosas. Te has sentido frustrado porque estás atrapado en alguna adicción, en pecados, hoy vas a decir, cambia muchas cosas. Y luego sigo leyendo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se están cerrando los tiempos, por favor, hermanos. Así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Hay un cumplimiento en los cielos y en la tierra. Hay un cumplimiento que se está dando en este tiempo en los cielos y en la tierra. Y estás en el plan de Dios. Estás en el propósito de Dios. Estás en los pensamientos de Dios. No estás a la borosa ahí como del montón. Dios es un Dios personal y esto va a cambiar tanto las cosas. Y luego dice, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Me vuelve a hablar del designio de voluntad. Ahora, quiero decirles, aquí aparecen 4 veces la palabra voluntad. La primera, la voluntad de Dios a los santos y a los fieles. Hay un mensaje aquí. Luego dice, el versículo 5, y por el puro afecto de su voluntad, para aquellos que son hijos. Los hijos son los que han recibido a Jesús en su corazón. Y entonces empieza a decir el plan para sus hijos. Ningún padre deja abandonado a su hijo. Y hoy, aunque algunos se sientan abandonados, quiero decirles que vamos a entender más sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no lo podemos entender en lo natural y tampoco nada más en lo espiritual. Hoy tenemos que tener un entendimiento celestial. Luego dice el versículo 9 que hay un misterio de su voluntad que Dios quiere destapar para que nosotros entendamos y estemos seguros. Pero el versículo 11 dice que hay un designio de su voluntad en donde hoy quiere volver a recuperar, restaurar y meterte en esa ruta del Señor. Pero veamos un poco esto. Me encantaría hablar y voy a seguir hablando de esta voluntad de Dios porque tendríamos que empezar a desgranar un poco cada paso de esto, pero a veces no le hemos entendido y como no le entendemos, en lo natural estamos fuera de la voluntad. Siendo hijos, fuera de la voluntad. Me encuentro a Lázaro y al rico, y Lázaro era alguien que sí creía en el Señor, era alguien justo, pero estaba fuera de la voluntad de Dios en esta tierra. Estaba herido, estaba dando lástima, no pasaba ninguna puerta, estaba todo pobre, era un desastre. Me encuentro con cristianos que es un desastre su vida, porque no están en la voluntad de Dios, santos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? No entendía cómo vivir aquí, cómo influenciar a los demás, cómo vivir en el propósito de Dios, salvo
pero no en la voluntad de Dios. Me encuentro gente que no está en la voluntad de Dios y sí creen en el Señor, afectando la vida de los demás. Pero hoy yo quisiera hablarles unos detalles antes sobre la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hemos dicho, el propósito, deseos, son los pensamientos, es lo que Dios quiere para ti, es la ruta que Él te quiere poner, y el deseo de Dios es santificarte. Santificarte es apartarte. ¿Apartarte de qué? Apártate del mundo. Y luego dice que se aparten de la fornicación. O sea, a veces estamos pensando otras cosas, estamos siendo infieles a Dios por estar haciendo otras cosas, por no entender la voluntad de Dios. Pero hoy si entendemos la voluntad de Dios, cambiará muchos el sentir en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Cómo podemos ser agradecidos si no somos enseñados, entrenados, si no valoramos la gente agradecida? Está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, veamos algo que a veces no le entendemos a la voluntad de Dios y nos cambia el rumbo aquí en la tierra. Y le digo, esto le pasa a todos. La persona más impresionante que cambió el rumbo de la vida es el Señor Jesús. Él estuvo en la carne, vivió como hijo, una persona llena de gracia, el superhéroe de los superhéroes, el maestro de maestros, lleno del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo cuando viene dice, la clave para estar en la voluntad de Dios es la oración. Ustedes deben de decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu precioso nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo es perfecta. Dice que es agradable, es buena y es perfecta. Pero veamos lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo perfecto. Pero allá en el cielo no hay enfermedad, no hay muerte, no hay muchas cosas. Entonces Él quiere que sea, cuando nosotros estamos orando, quiere decir que hay un vínculo entre el Padre y nosotros. Estamos en comunicación. Y le está diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a vivir, pero Él tuvo un problema. Y en Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y Él ya entendía, conocía la Escritura. Pues Él mismo es el verbo de Dios. Pero Él les estuvo diciendo, es necesario que vayamos a Jerusalén, me van a matar, al tercer día voy a resucitar. Se los dijo. Habló del plan, habló del propósito, habló del deseo de Dios. Él estaba contento, Él dice que vino a cumplir la voluntad de Dios. Pero ahora estaba en el Getsemaní. Y les dice, vamos a orar muchachos. Pero los dejó en un lugar a los discípulos y agarró a Pedro, Juan y a Jacob para otro lugar y les dijo, ¿saben qué? Estoy bien triste hasta la muerte, estoy angustiado. Dice la Escritura que estaba en agonía. Le dijo, ayúdenme a orar. Él se aparta. ¿Y por qué tiene que orar 3 veces el Señor Jesús? Es una pregunta. ¿Por qué tiene que orar 3 veces? Va con ellos, con los muchachos, con Pedro, Juan y Jacob. Estaban durmiendo. Y él estaba angustiado. Pero entonces dice aquí, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús estaba tan angustiado
Y no porque no supiera la voluntad de Dios, no porque no supiera las escrituras, sino porque Dios había hecho un silencio sobre él. No está- ¿Qué está pasando, Señor? Yo necesito escucharte. Pero viene un ángel, lo toca y lo fortalece. Y esta semana, mi hija me hace algunas preguntas. Por la muerte de algunos seres queridos y siendo cristianos. Me hace alguna serie de preguntas y entonces yo digo, hay que entender la voluntad de Dios. Una un hermano que nos invita a orar por su papá, estamos orando, el Señor me indica que es el tiempo de partida, él solamente que necesitaba estar en paz en su conciencia con Dios, y yo sabía que iba a morir, porque yo le dije, enséñame tu voluntad para con él. Entonces lo que hacemos es hablar con la familia y decir, necesitan entender cuál es la voluntad de Dios y necesitan aceptarla. Porque si se muere, van a estar quejándose contra Dios, van a estar enojados con Dios, van a estar tristes con Dios, pero si entienden la voluntad de Dios van a ser agradecidos. Entonces, el día de hoy estamos viendo que hay muchas muertes, hay mucha pérdida de familias, de conocidos, de amigos, y algunos están muy tristes y está bien. Algunos otros están en un grave problema familiar, otros, pero está bien. Pero si nosotros entendemos la voluntad de Dios, que es celestial, es espiritual y es natural, las cosas van a ser diferentes. Vamos a ser felices y vivir felices en la voluntad de Dios, pero hay que buscarlo. Y entonces el Señor Jesucristo estaba sufriendo. Él decía, Señor, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él está en la cruz, Él está diciendo que se siente solo. Él está diciéndose, Padre, me siento solo. Él se sentía abandonado. Entonces, el mismo Señor Jesucristo quiso, sabiendo la Escritura, sabiendo la voluntad de Dios, se sentía muy triste. Y yo sé que algunos están tristes, no entienden. Pero el Espíritu Santo viene, nos fortalece, nos cambia, nos enseña, nos vuelve a animar, nos consuela, nos dice, esto no termina aquí, la vida no termina aquí, la vida es eterna. Y dice el Señor Jesús, necesito irme para preparar el lugar en donde han de vivir eternamente. Y quiero decirles que por gente que ha resucitado, ha venido a decirnos que dice el Señor Jesucristo que ya está todo listo. Él ya preparó todo para que nosotros vivamos eternamente, entonces está cumpliendo los designios del cielo y de la tierra. Estemos listos, metidos en la presencia de Dios, en su voluntad, que se llegue a cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Para qué te ha tenido aquí y en este tiempo tan difícil, que es un tiempo glorioso en donde Dios quiere hacer grandes cosas contigo? Porque eres un hijo amado, una hija, en donde Dios quiere traer algo fresco. Ahora, ¿cómo es que tengo que meterme en la voluntad de Dios? Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces está diciendo que cada día nos tenemos que presentar delante de Dios, en un servicio a Dios, como sacrificio a Dios. ¿Y cómo nos presentamos? En oración. ¿Y qué hacemos en la oración? Nos identificamos, tú eres mi papá, el padre de mis hermanos, es nuestro padre. Y luego le decimos lo que sigue.
Él está en los cielos, pero le decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, no mi voluntad. Entonces, cuando yo no le entiendo a Dios, yo quiero cumplir mis deseos, mi voluntad, mis anhelos, pero no entenderle los deseos y los anhelos de Dios. Hay tanta gente que se ha casado con la persona equivocada, porque eran sus deseos y no le preguntó a Dios. ¿Por qué? Porque no oró. ¿Cuándo debe de orar? Dice aquí que cada día. Nos debemos de presentar como un sacrificio vivo. Tu cuerpo debe estar presentado delante de Dios. Y luego dice, no se conformen a este siglo, sino debemos de estar transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que comprobemos esto. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar si no nos ponemos en contacto a Dios en oración y que sea un sacrificio en nuestra vida? Señor, no mi voluntad, la tuya. Y cuando yo le digo, no es mi voluntad la tuya, le estamos diciendo igual que el Señor Jesucristo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Y qué era lo que Dios quería? Que fuera un sacrificio. Si no fuera por ese sacrificio, no tendríamos vida eterna nosotros. No hubiera recuperado nuestra vida. Pero estamos a muy buen tiempo. Estamos viendo cómo el mundo se está destruyendo. Esto ya no dura tantos años, es ya en corto. Quiero que me acompañen a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios te hace permanecer para siempre. La voluntad de Dios te hace permanecer para siempre. Y vuelvo a decir, es Pablo, apóstol de Jesucristo, que hoy nos está recordando de parte de Dios a los que han recibido a Jesús y a los fieles, que hay un mensaje de gracia y de paz, que también hay un mensaje que por la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, no mi voluntad, no tu voluntad, la voluntad de Dios, ya ha sido perdonado. Ya te ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya te ha capacitado por la voluntad de Dios y por el misterio que se está revelando. Te quiere enseñar cuánto es el amor que Él te tiene y que te quiere bendecir, no solamente natural, espiritual y celestialmente. Es por la voluntad de Dios, como Él dice que si tú le entiendes, tú permanecerás. Si hay cristianos que se ven tambaleando es por no entender la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo sí se tambaleó, porque dice que estaba en agonía, estaba en tristeza, pero Él estaba haciendo lo que nos enseñó, orando. ¿Qué estaba orando? Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Qué hizo el Señor? Lo fortaleció y lo llevó al triunfo, porque Jesús resucitó. No se quedó como un fracaso, como alguien dice que fracasó. Eso jamás dice la Biblia. Jesús triunfó en la cruz y triunfó para rescatar tu vida y darte vida eterna, pero para traerte sanidad en esta vida, bendición, restauración. Y Dios tiene tantas y maravillosas cosas para ti. Amén. Pero tenemos que volver al Génesis, donde Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Porque Él tiene un plan. El plan es que tú tengas vida eterna como en el principio. El plan es que Él te está bendiciendo y ya te ha bendecido. El plan es que tú seas fructífero. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 12, versículo 55. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Si hoy hacemos la voluntad del Señor, somos uno con Él. Somos una familia con el Señor. Si hacemos la voluntad del Señor, para Dios lo más importante es su familia. Y tú eres alguien importante. Por lo tanto, yo quisiera que el día de hoy le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a vivir en su voluntad. Hay gente que está atrapada, tristeza, opresión, depresión, enfermedad, tristeza de muerte. No ha podido despedir a alguien. No ha podido perdonar. No ha podido ser libre de varias cosas. Y este es el día de meternos en la voluntad de Dios. Porque Él te está diciendo, te estoy preparando desde antes de la fundación del mundo y quiero que sepas cuáles son mis planes, mis deseos, cuáles son mis designios para tu vida. Necesitamos entender esto. Naturalmente batallamos, pero hoy el Espíritu Santo te quiere meter a otra dimensión de lo espiritual. Y el Padre se quiere manifestar en lo celestial. Cuando decimos, sea tu voluntad así como se hace en el cielo, aquí en mi vida y en mi familia. Y si está listo, yo le voy a pedir que se ponga de pie, levante sus manos allí en su casa y le diga con todo su corazón, Señor, guíame a toda verdad. Te doy gracias por enviar tu Espíritu Santo a mi vida. Eres mi compañero, eres mi Dios, eres el aliento de vida, eres mi esperanza. Espíritu Santo, ayúdame a vivir en la voluntad, en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Restáurame. Fortaléceme para poder vivir como es digno de un hijo de Dios. Ayúdame a hacer influencia a los que estén a mi alrededor. Ayúdame a ser un testimonio vivo de tu presencia en mi vida. Ayúdame a vivir en tu honra, en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender algo más de esto. El libro de Efesios es un libro un poquito difícil de entender si no tenemos al Espíritu de Dios. Y Él te va a ayudar. Pero te va a ayudar no solamente a entenderlo, a disfrutar lo que Él ya hizo por ti. Dios te ha bendecido. Ya te ha bendecido. Vive como un bendito de Dios. Hoy hay buenas noticias. Dios está restaurando su relación contigo y un espíritu de oración te va a sustentar. Hoy se activa un espíritu de oración en ti. Amén. Recíbelo. Si alguien nunca ha recibido a Jesús en su corazón, esta es la parte más importante en la vida de un ser humano. Esto cambia tu eternidad. El Señor Jesús dijo, el que me recibe, al que cree en mí, le doy capacidad, poder de ser hecho hijo. No solamente criatura, hijo de Dios. No los que han sido engendrados en la carne, sino los que han sido engendrados en el Espíritu. Si nunca lo has hecho, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres el Señor, que no hay salvación en nadie más, en ti. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Yo voy a llegar al Padre porque creo y te recibo. Hoy tengo la vida eterna. Así como tú me perdonas, también yo decido perdonar. Y te pido que tú perdones a aquellos que me han afectado. Hoy soy libre y tengo la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.
Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sion tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.